Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Llegó el Futuro. Yo soy Pablo Zacarías y en este podcast, si es la primera vez que nos escuchan, pues conversamos sobre mundos posibles. ¿Qué significa un mundo posible? ¿Qué significa analizar lo que está pasando en este momento, lo que estamos viviendo y lo que viviremos y cómo podemos imaginarnos mejor las posibilidades? Y hoy estoy muy contento de tener aquí en el programa un gran amigo, filósofo, pensador, místico, educador, eh, pues, maestría, doctorado, mexicano y a la vez canadiense. ¿Cómo estás, Pedro Cortina? Doctor Pedro Cortina, un gusto. Gracias, Pablo. Encantado de estar contigo en tu programa. Feliz. No, pues un gusto tenerte aquí, Pedro. Y la pregunta obligada del arranque de este programa es, ¿qué está pasando? Están pasando muchas cosas. Está pasando que, por supuesto, nadie nos esperábamos esta grandísima, pues, ¿qué podemos decir? Interrupción, podemos decir, situación inesperada. ¿Interrupción de qué? ¿Qué se interrumpió? Pues nuestras proyecciones de qué es lo que debería de suceder, ¿no? O qué, cómo es que el 2020 se debería de ver o cómo es que mi vida debería seguir. Entonces, ahí, ¿no? Caminando por nuestro caminito imaginario en nuestra mente, pues de repente no, resulta que la naturaleza o vete tú a saber qué circunstancia, pues tenía otros planes, ¿no? Y cuando, para los seres humanos, cuando nos topamos con una situación que no es negociable, en donde se tienen otros planes para nosotros, para nuestra idea de nuestro futuro, para nuestra idea de nuestro éxito, de cómo se debe de ver nuestra vida, resulta que es difícil, resulta ser muy, muy difícil para mucha gente, ¿no? Entonces creo que estamos en una situación en donde pues se presentó esto y al presentarse esto, pues evidentemente nos pone en un espacio donde no esperábamos estar. Y al estar en un espacio en donde no esperábamos estar, pues empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir recovecos, se empiezan a abrir agujeritos que tal vez ya teníamos muy bien cerrados, que ya no queríamos que estuvieran haciendo ruido, porque ya estábamos muy clavados en lo que estábamos haciendo, en nuestro siguiente proyecto, etcétera, etcétera, y pues empiezan ahí a asomar sus caritas, ¿no? Y al asomar sus caritas, pues empiezan a demandar energía, empiezan a demandar explicaciones, empiezan a demandar atención, ¿no? Fantasmillas del pasado que de repente estaban ya un poco adormecidos, de cosas irresueltas, de confusión, de cosas irresueltas de nosotros mismos, de nuestra percepción de los demás. Eso es lo que empieza a suceder, ¿no? Y al mismo tiempo, tan difícil como pudiera ser esto, pues se abren puertas de transformación extraordinariamente importantes que no se hubieran abierto si siguiéramos nada más el caminito planeado. Y creo que ahí es donde está esta posibilidad de crear nuevos futuros, distintos futuros, honestos futuros, futuros alineados con nosotros mismos. Y pues en esas estamos, ¿no? Tú que te dedicas a hacer estos programas y a poner las preguntas difíciles, yo también me dedico a esto. Estamos pues apoyando y ayudando a quien más podemos de la mejor forma que podemos para que en estos momentos de transición, de inestabilidad, podamos, número uno, tener acceso a todas estas cosas que van saliendo, que ya habíamos como ignorado, y pues usar las mejores herramientas posibles para transformarlas. Ahora, Pedro, durante tu formación académica y profesional, empezaste
partiste de la filosofía y recuerdo que la primera vez que platicamos dijiste que la filosofía era la base de todo y que no podemos abordar ninguna problemática ni ninguna situación sin filosofía. Y pues hoy te has integrado al mundo de la educación también y al desarrollo personal con el Innerland Institute. ¿Cómo nace la idea de este instituto? Pues mira, como bien dices, Pablo, yo desde muy temprano en mi vida, por circunstancias muy, muy particulares, yo nací en la Ciudad de México, en situaciones muy cómodas. Tuve varias experiencias muy, muy difíciles desde muy, muy joven. Perdí a mi madre cuando tenía yo 6 años. Tuvimos un accidente automovilístico fuerte, murió un hermano. La experiencia con mi padre, que era el único que quedaba, fue siempre difícil desde mi particular punto de vista. Dada la tragedia y las circunstancias, pues él también tuvo que encontrar maneras de adaptarse y de tratar de resolver su propia vida. Y siempre me quedó esta sensación de que algo había que resolver algo. Esto estaba muy extraño, ¿no? ¿Cómo es que hay gente que le pasa eso, hay gente que no le pasa eso? ¿Cómo es que estar en situaciones relativamente cómodas, pero con estos grandes niveles de tragedia, podía llevarte a no sentir, a sentir que no deberías de estar aquí, ¿no? Por muchos años mi experiencia era, oye, ¿por qué? ¿Por qué me quedé yo y se fueron ellos, ¿no? Entonces, te abre muchos espacios y creo que estos espacios, al no ser fáciles de resolver, hacen una invitación a entrar a un mundo de mayor introspección, de mayor búsqueda. Y para mí, en mi caso, con lo que me topé fue con la filosofía. Y me topé con la filosofía desde muy joven, no nada más la filosofía tradicional occidental, sino también la filosofía oriental. Estudié una carrera de filosofía en la Ibero, que era algo muy raro en esas épocas. Habíamos muy poquitos, éramos como 8 o 10 en el salón y pues todos nos veíamos todo el día y nuestros maestros en la Ibero pues eran los mismos y eran filósofos de corazón y con una sensación de mucha de mucha agradecimiento, de mucha claridad. Y durante muchos años a muchos amigos les decía yo, todo sistema educativo debería tener cuando menos, déjate tú, cuando menos 1 o 2 años de filosofía, nada más para entender un poco de la historia de la humanidad, para entender un poco de la condición humana. ¿Y a qué me refiero con la condición humana? El mito de la caverna de Platón, literalmente. Cuando Platón nos habla de este mito y nos dice que la condición humana es como si estuviéramos en una cueva, volteando hacia el interior de la cueva, sin podernos mover, sin poder voltear. Y lo único que podemos ver o percibir son las sombras de fenómenos que están detrás de nosotros, que interpretamos, pero sin realmente saber qué es lo que está pasando. Entonces generamos una experiencia de la realidad que está limitada, y yo también digo a veces que está proyectada, que está asumida, que no la hemos podido comprobar. Entonces la invitación de Platón es justamente que a través de la autoexaminación, ya citaba él a Sócrates diciendo que una vida sin examinar no vale la pena ser vivida. A través de la autoexaminación de nuestra vida podemos comprobar qué son estas asunciones que tenemos adentro, enfrente de nosotros. Y bueno, el mito de la caverna es un poco abstracto, pero ¿cuál es el equivalente a estas sombras? No soy suficiente, no puedo.
tengo que ser de determinada manera para poder ser exitoso. Todas estas asunciones, ¿no? Todas estas proyecciones que tenemos. Otro ejemplo de eso es tal persona no confía en mí, o tal persona no me quiere, o tal persona no me respeta. Todas estas historias que traemos en nuestra mente, que son un estado anterior a la vida directa vivida en el presente. Son un estado anterior. Todas estas asunciones con las que vivimos en nuestra mente es como la antesala de la vida. Híjole, ¿qué tal si tú te viniste a vivir a Canadá o cuando menos estás estudiando aquí, ¿no? Híjole, ¿qué tal si me... Híjole, y entonces te empiezas a imaginar 1, 2, 3, 4, 5 y de repente estás viviendo en un mundo alterno, completamente desconectado de la realidad, en donde estás asumiendo todo lo que podría o no podría pasar y te estás perdiendo de la vida. Entonces, con Tania, mi esposa de... ¿Cuántos años llevamos? 25 años juntos, 25 años casados, 30 años juntos, 2 escuincles preciosos. Resulta que Tania y yo nos topamos a los 11 años mientras hacíamos... veleábamos en barcos, etcétera. Éramos unos chavitos y conectamos de una manera impresionante. Después fuimos a la misma escuela, después nos interesó a los dos al mismo tiempo estudiar filosofía, estudiar tradiciones orientales de filosofía, occidentales de filosofía. Y acabamos estudiando los dos en la Ibero al mismo tiempo. Y con una profunda convicción, uno de los problemas que sí tiene la filosofía, y lo reconozco, y lo digo, y me quejo con la academia filosófica, es que tiende a ser a veces muy abstracta, tiende a veces a ser muy desconectada de la realidad, tiende a veces a ser muy desconectada, ¿no? Entonces, básicamente, en pocas palabras, Tania y yo decidimos que lo que queríamos hacer de nuestra vida, lo que queríamos hacer con nuestra vida, era desarrollar estrategias, mecanismos, experiencias de filosofía aplicada, lejos de la psicología, en donde la psicología, fantástica disciplina. El problema con la psicología desde el punto de vista filosófico es la tendencia al diagnóstico. Entonces, lejos del diagnóstico, de una salud mental o no salud mental, lejos del diagnóstico, explorar la experiencia humana. Y, bueno, pasó lo que tenía que pasar, nos casamos, tuvimos muchos años en la Ciudad de México estudiando, dando clases, trabajando, etcétera, etcétera. Y ella, Tania, fue la que empezó con el Instituto Innerland. Ella empezó desarrollando una metodología de indagación y aprendiendo y compartiendo una metodología de indagación que justamente filosófica, de filosofía aplicada, que justamente lo que hacía era cuestionar y transformar estas asunciones mentales, estas historias mentales, estos mitos, estas creencias que nos limitan en oportunidades, en claridad, en entendimiento, en alineación. Y desde ahí nació. Ella es la fundadora del Instituto Innerland. Mientras yo trabajaba, yo me fui más por el lado académico, yo me puse a hacer maestría, doctorado en administración educativa, en liderazgo, en emprendeduría, emprendurismo. Y en algún momento, pues nos dimos cuenta que los dos podíamos ofrecer ciertas cosas. Y poco a poco, Pablo, fuimos desarrollando nuestra propia metodología que le llamamos Inquiry-Based Coaching. Traducido al español sería algo así como coaching basado en la indagación.
¿Y qué quiere decir la indagación? La indagación es el proceso mediante el cual examinamos, al estilo socrático platónico, examinamos las asunciones que tenemos de nuestra vida, las historias que tenemos alrededor de nosotros, de los demás, para transformarlas en apertura, en conexión, en posibilidades. Y así empezó. Y Tania empezó el instituto en el año 2003, básicamente, cuando nos fuimos a Canadá desde entonces. Y ha dado talleres y programas en todo el mundo. En México tenemos programas muy activos. Una de las cosas más bonitas del Instituto Innerland es que tenemos un programa en donde certificamos a coaches. Es un programa de certificación de 2 años. Tenemos un programa en la Ciudad de México, hemos tenido programas en Los Cabos, en Playa del Carmen, y también hemos tenido programas en Estados Unidos, en Canadá. Tenemos un programa muy exitoso también en Europa, en Suiza, en Zúrich. Así es. Ahora, ir adentro, Innerland es como tierra adentro, se traduciría como tierra adentro, la tierra de adentro, del interior. Sí. Ahora, suena muy bonita la filosofía aplicada. Digo, para mí fue novedoso, yo no había escuchado a nadie hablar de filosofía aplicada hasta que te conocí. Digo, a pesar de que no existe la filosofía sin... O sea, todo el proceso de pensamiento es la aplicación, pero... ¿Cómo combatir estas asunciones que es como muy evidente de repente? Dices, sí, voy a eliminar mis asunciones, voy a suspender mis juicios, voy a ser consciente de mi presente, voy a vivir en el presente. Pues ha sido la búsqueda eterna. ¿Y cómo lo entrenas? Y con esta palabra que también de repente se ha vapuleado, se ha devaluado, que es este término de coach, ¿no? A mí me pasaba que cada vez que un amigo se quedaba sin empleo, pasaba 2 meses buscando empleo y después era coach. Entonces ya de que ya hago coaching, pero coaching, o sea, ¿de qué? O sea, como que coach viene de entrenador, ¿no? Como de acompañamiento, entonces, ¿cómo transformas? O sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo es la experiencia? Sí. Una probadita de esto. Entonces, la mente está diseñada para inventar cosas, para inventar escenarios, para inventar riesgos, para proyectarlos, asumirlos como reales y actuar en consecuencia. Esta es una de las grandes herramientas de la evolución humana que nos ha llevado a sobrevivir como especie poderosa, como especie hegemónica en este mundo. Y al mismo tiempo es la fuente de nuestras más grandes confusiones y pesares, ¿no? Ese es el mismo principio. ¿Cómo funciona la mente? La mente percibe algo, ¿no? Y, por ejemplo, hay esta historia, es muy común en la filosofía oriental, de cuando vas caminando en la penumbra, en la noche, por ejemplo, en el campo, y de repente volteas rápidamente a tu lado y ves una serpiente, ¿no? Entonces brincas, ¿no? Sales corriendo, pues checas y resulta que no era una serpiente, era una cuerda que estaba ahí a un lado del camino. Entonces este mecanismo, o sea, este ejemplo que te pongo, es un muy buen ejemplo de este mecanismo, y este mecanismo lo tenemos completamente arraigado desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo se ve en la vida cotidiana? Claro que en la vida cotidiana no estamos brincando porque vemos cuerdas ahí enrolladas. En la vida cotidiana no estamos haciendo eso, pero ¿qué sí estamos haciendo? Sí estamos brincando porque de repente vimos que a mi amiga con la que estoy platicando medio le tembló el ojo cuando yo dije algo, y entonces asumí que ya se molestó conmigo y entonces ya me separé, ya no quiero hablar con ella, etcétera, etcétera. O de repente estoy platicando con mi pareja o uno de mis hijos o un familiar y actúa de una manera y yo me hago una historia, No nada más me hago una historia de los demás, me hago una historia de mí mismo en función de mi relación con los demás.
Y lo hacemos a tal grado, Pablo, que realmente nos separamos de la realidad, nos separamos de lo que está pasando afuera de nosotros. La vida, detrás de esta proyección que tenemos, es bastante gozosa, bastante alivianada, bastante entendida. Lo que lo hace no ser alivianada y entendida, lo que lo hace ser un mar de lágrimas, un mar de confusión, un mar de sufrimiento, como dicen las rancheras, es justamente este proceso de asumir y proyectar. Entonces, está súper enraigado. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo nos desenraigamos? Igualito que nos entrenamos para hacer cualquier cosa, igualito que vamos al gimnasio, igualito que nos hacemos buenos en algún deporte, igualito que nos hacemos buenos en alguna práctica, en algún arte. Lo hacemos con dedicación y practicando. Ahora, ¿qué es lo que practicamos? Practicamos una metodología de indagación, de cuestionamiento. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos un obstáculo. ¿Qué quieres ahora con el coronavirus? No voy a tener trabajo en el mes que viene, ¿no? O sea, van a cerrar la empresa o lo que gustes. Entonces, me voy a quedar sin chamba, no voy a tener de qué vivir, no voy a tener ingresos. Entonces, ¿no? Ahora, en estas circunstancias, mucha gente tiene este pensamiento en mente. No nada más eso, no nada más lo tiene en mente, lo tiene en mente durante mucho tiempo, durante el día. Y si no es ese, encuentra cualquier otro. Me va a dar el coronavirus, voy a enfermar, se va a enfermar papá, mamá, abuelo, tía, tío, se van a morir, los voy a perder, la historia que quieras, ¿no? Entonces estamos haciendo este ejemplo y el ejemplo es específicamente me voy a quedar sin chamba, ¿no? Ese es el miedo, esa es la aprensión, eso es lo que me tiene tenso, es lo que no me deja dormir, es lo que me aumenta el cortisol, es lo que me baja las defensas, curiosamente, ahora que tenemos que estar, ¿no? Con las defensas altas. Y entonces el proceso de indagación son una serie de preguntas que le presentamos a ese miedo. Entonces me voy a quedar sin chamba y la primera pregunta que hacemos ante esa propuesta de mi mente reactiva, de mi ego reactivo, es ¿cómo lo validas? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué quiere decir esta pregunta? ¿Cómo lo validas? Quiere decir, ¿cuál es tu evidencia? ¿Dónde está tu prueba de que te vas a quedar sin chamba? Ah, no, pues está la mente que hace la historia rápido, te contesta, ¿no? No, pues seguro me voy a quedar sin chamba porque trabajo en tal sector, por ejemplo, de turismo, y entonces no va a haber, la gente no está viajando, y entonces esto, y no hemos aumentado, no hemos tenido nuevos clientes, perfecta la justificación. La siguiente pregunta es, ¿en quién te conviertes en tu mente cuando estás validando que te vas a quedar sin chamba? ¿En quién te transformas? ¿No? Y aquí les decimos a nuestros clientes, bueno, literalmente, si te transformaras en un personaje no sé, de una película, ¿en quién te transformas en tu mente cuando validas me voy a quedar sin chamba? Híjole, pues me transformo en el tacaño, ¿no? Que no quiere hacer nada, no quiere invertir en nada, no quiere moverse, no quiere salir, no quiere gastar gasolina, me aíslo, me desconecto, tengo miedo. Cuando voy a las juntas estoy ansioso, me quiero presentar como el mejor, pero acabo aparentando ser el más nervioso. En fin, ¿no? ¿En quién te transformas en tu mente cuando estás validando, cuando estás viviendo que vas a perder tu chamba? La tercera pregunta es, ¿en quién se transforman los demás? ¿En quién se transforman los demás en tu mente cuando estás validando que tú te vas a quedar sin chamba? No, pues mi jefe se transforma en el de la guillotina, o sea, se transforma ¿no? Y el coronavirus se convierte en un monstruo imposible, ¿no? Claro. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, cuando estás validando que te vas a quedar sin chamba, ¿cómo sobrereaccionas? ¿Te desconectas o te paralizas? ¿Por qué estas tres cosas? Sobrereacciones, te desconectas o te paralizas. Porque son los movimientos más primigenios de este mecanismo
de reactividad, de sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo entran estos mecanismos a tomar las riendas de tu vida? ¿Cómo sobrereacciono? Te digo, no puedo dormir, no puedo hablar tranquilo en las juntas, cada cosa que digo me da ansiedad porque no sé cómo la vayan a tomar, quién se va a ir primero, a quién van a correr y a quién no, ¿no? ¿Cómo me congelo o me paralizo? Pues esas son las otras opciones. O no digo nada, o me callo, nada más espero, ¿no? Y también estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida. Y después preguntamos, ¿qué es repetitivo? Una de las características principales de esta mente reactiva es que entra en ciclos muy, 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 muy apretados, ¿no? Cuando nos da miedo algo, no podemos dormir. ¿Cómo es nuestra mente? Muy, muy cíclica, muy apretada, ¿no? Es que va a pasar esto y entonces va a pasar esto y va a pasar esto y entonces no va a pasar esto, pero sí va a pasar esto. Y ahí nos quedamos en estos ciclos. Entonces también echamos un ojo, ¿no? ¿Qué se repite? ¿Qué es cíclico? ¿No? Pues, ¿qué se repite? Pues una aprensión desde que soy chico, de no ser tomado en cuenta. Una experiencia de rechazo que a cada rato vivo cuando me siento vulnerable, por ejemplo. Un error que no dejas de masticar, ¿no? Exacto. Entonces se vuelve cíclico. Y después paralela también, ¿no? Exacto, y o haces el mundo paralelo o empiezas a jugar con esta historia de cómo tu vida hubiera sido distinta si solo hubieras tomado esta otra decisión o si solo hubieras hecho bla bla. Y todos estos son mecanismos de tormento de esta mente reactiva y mente de sobrevivencia que te digo, está diseñada para un propósito, pero que en nuestra vida cotidiana pues genera más problemas, ¿no? Y después lo que hacemos, y esta es la pregunta que realmente nos da esa claridad que estamos buscando, ¿no? Que nos hace darnos la vuelta en la caverna de Platón. Y la pregunta es, cuando estás validando este problema, cuando estás validando que te vas a quedar sin chamba, ¿de qué te pierdes? ¿Qué es lo que no puedes ver cuando estás secuestrado en tu mente por la asunción el coronavirus está de la fregada y me voy a quedar sin chamba? ¿De qué te pierdes? Y aquí es donde les pedimos a nuestros clientes que hagan un esfuerzo por entrar en un estado de no reactividad mental, es un estado un poquito más meditativo, como de apertura. Y que tomen una respiración profunda y que se hagan esa pregunta: ¿de qué te pierdes? ¿Qué no puedes ver cuando estás validando me voy a quedar sin chamba? A ver, hagámoslo todos los que nos están escuchando, respiramos profundo. ¿De qué me pierdo? ¿Qué no puedo ver cuando valido, cuando estoy viendo mi vida, interpretando mi vida a través de ese lente? Me voy a quedar sin chamba. Pues a mí me viene a la cabeza mis hijas, me pierdo de mis hijas, de sus chistes, de sus risas, me pierdo del disfrute de una canción, ni siquiera disfruto el sabor de la comida, pues de una buena hora de sueño, ¿no? ¿De qué más? De los amigos, de conectar con la familia. Pues te pierdes de todo, ¿no, mi Pedro? ¿Cuál es la respuesta? O sea, pero le diste clavo. Y entonces, Pablo, te puedes dar cuenta cómo estar validando una asunción que no sabes si es verdad o no es verdad. Realmente te estás separando de una forma profunda de lo que sí tienes, de lo que sí está disponible para ti, de lo que sí está a la mano. Y te está chupando literalmente a un mundo que está completamente creado por tu mente, que no tiene ninguna validación con la realidad, porque todavía no has perdido tu chamba.
Ese es el punto, ¿no? No has perdido tu chamba, tengo miedo de perder mi chamba. Y te pierdes de la experiencia, de la vida, te pierdes de estar vivo, te pierdes de conectar con tu familia. Yo me pierdo de conectar con mis hijos, me pierdo de respirar, me pierdo de salir, me pierdo de caminar, me pierdo de estar presente en esas juntas por Zoom o como sea que esté interactuando con mi trabajo en estos momentos. Me pierdo de estar realmente atento. Me pierdo de estar siendo realmente de servicio porque estoy tan ansioso y tengo tanto miedo de cómo me van a percibir y a quién van a correr primero que no estoy disponible. Entonces, que no me sorprenda si me corren primero, porque toda mi energía está invertida en un ciclo completamente no productivo, completamente desconectado de lo que realmente está pasando. Y yo no podría culpar a mi jefe si a la hora de la hora deciden quedarse con el otro Pedro, que sí está atento, que sí está disponible, que sí está presente y que sí quiere echarle ganas y que sí quiere conectar al Pedro que está completamente desconectado, que tiene miedo y que lo único que hace es tratarse de esconder. Y ahora, ¿qué pasa en el caso real del suceso de pues me quedé sin chamba? O sea, gente que ahorita no está en el terror de me voy a quedar sin chamba, sino que está en el hecho en sí de pues, y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, la extraordinaria, maravillosa cualidad de Inquiry-Based Coaching es que lo puedes aplicar a cualquier experiencia problemática. Futuro, pasado, presente, de en medio, de un lado, del otro. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo de, ya, me quedé sin chamba. Ese es el problema. Pues, ¿cómo validas? ¿Cuál es tu prueba de que te quedaste sin chamba? No, pues aquí está mi liquidación y pum, o sea, tengo evidencia, ¿no? O sea, no tengo chamba. Órale, pues. si es que te liquidaron, si te fue bien, ¿no? Ajá. ¿En quién te conviertes cuando vives en este espacio de me quedé sin chamba? No, pues me convierto en alguien desesperado, no sé qué voy a hacer, no sé para dónde me voy a mover. El medio, la industria o como sea donde trabajo está colapsando, ¿no? Entonces, ¿en quién te conviertes? En alguien desesperado. ¿En quién se convierten los demás? En gente completamente ausente, que no existe. Quiero hablarle a mis contactos, nadie me contesta el teléfono, ¿no? ¿En quién se convierten los demás? En gente que están apanicadas también, en gentes que no me van a contratar, en gentes que ni siquiera me van a contestar el texto o el teléfono. Se convierten en mi mente, ya se convierten en gentes que ni siquiera van a querer hablar conmigo. ¿Te fijas? Sí, sí. ¿Cómo sobrereacciono o me desconecto o me paralizo cuando estoy validando? No tengo chamba. Total desconexión y parálisis. Total desconexión y parálisis. ¿Por qué? Porque ya asumí que nadie tiene chamba, que nadie me va a contestar el teléfono, que a nadie le intereso, ¿no? Que es repetitivo y cíclico. ¿Qué pasa cuando estoy en crisis? Así reacciono. Te vas a dar cuenta que con esa pregunta vas a encontrar el hilo de reactividad que es, híjole, no quiero decir tu mejor amigo, porque qué daño nos hace, pero que ha estado contigo desde que eras chiquito, ¿no? Claro. Esa reactividad, cuando entra el miedo, cuando entra esta reactividad, es la misma, entonces la reconoces. Y es muy importante esta pregunta porque reconocer que es repetitivo y cíclico te hace darte cuenta de esa línea, de ese patrón que no te sirve de nada, que es el patrón que te ha acompañado toda tu vida, en donde asumes algo y te separas de la realidad, te separas de entrarle al mundo, te separas de entrarle al presente. Entonces, vamos a hacer entonces la pregunta que nos deja voltear en la caverna. ¿De qué te pierdes? ¿Qué no puedes ver cuando tu mente está secuestrada por este concepto? No tengo trabajo y esto es terrible. ¿De qué te pierdes? ¿De qué te pierdes?
Y entonces nos lleva a la siguiente pregunta, Pedro, ¿cuál es el mundo posible para ti? ¿Cuál es la invitación hacia... O sea, estamos en este reset, como dices, la naturaleza, dependiendo de nuestra teoría de la conspiración favorita o nuestras fuentes de información, estamos ante un momento en el que a toda la humanidad nos metieron a meditar, nos metieron a pasar demasiado tiempo en nuestra cabeza. Hay gente a la que eso le gusta más que a otros. Así es. Hay gente que se convierte más bien convierte ese tiempo de cabeza en tiempo de pantalla. ¿Cuál es el futuro que vislumbras tú? O sea, pues mira, exactamente, o sea, por ejemplo, en este ejemplo que estábamos haciendo de alguien que ya perdió su chamba, ¿qué me pierdo? ¿Qué no puedo ver cuando estoy secuestrada, cuando mi mente está secuestrada por este concepto? ¿Qué no puedo ver? Pues no puedo ver que tal vez sí hay gente contratando, no puedo ver que tal vez sí puedo intentar el teléfono, aunque me digan que no puedo ver que puedo buscar dedicarme a algo más, entrenarme para algo más, explorar cosas que antes había pensado que tal vez me llamarían la atención de poder hacer. Entonces, en términos de mundos posibles, para mí solo hay uno. Con coronavirus, sin coronavirus, con las olas políticas para un lado y para el otro lado, hay nada más un mundo posible, y ese es el mundo de la autoalineación, de la limpieza de nuestro mundo interior, de la claridad interior. ¿A qué me refiero con claridad interior? Me refiero a esta alineación en donde sabes qué es lo que quieres, lo reconoces, lo has reconocido y constantemente, de una manera consciente, lo traes al mundo, lo ofreces al mundo, lo compartes con el mundo. Ese es el único futuro para mí. Ahora, ¿cómo se va a ver esto? Si va a ser en medios más virtuales, si va a haber una transformación social más trascendental, porque nos dimos cuenta pues lo que le estábamos haciendo al planeta, etcétera, etcétera. Por supuesto, ojalá que todo eso venga con esto, pero nada de eso va a venir sin esta alineación fundamental interior de la que nos estamos perdiendo. Y nos estamos perdiendo por la infinidad de distractores con los que vivimos hoy en día. Y créeme, Pablo, yo no soy aquí el anti-medios sociales y fuchi, el TikTok y demás. No, qué maravilla, qué maravilla que nos comuniquemos de la forma que sea. El problema no es que existan estos medios y nos tengamos que pelear con ellos. El problema es que hagamos de nuestra realidad interior una realidad falsa que está siendo reflejada a través de esos medios. Una proyección, que nos desconectemos de nosotros mismos, que nos separemos de nuestro presente, de nuestra potencialidad y de nuestra condición de vulnerabilidad humana, ¿no? Entonces yo creo que en términos de futuro, te digo, con coronavirus, sin coronavirus, con, ¿qué quieres? Crisis económica, sin crisis económica, con violencia, sin violencia, hablándole a nuestras gentes que viven en estas circunstancias, en la circunstancia que sea. El futuro posible es el futuro de la alineación y de la claridad interior, de tú estar alineado contigo mismo y de tú, a través de esta alineación, ofrecer este regalo. En el modelo de Inquiry Based Coaching del Instituto Innerland, tenemos lo que llamamos el concepto del cero espacio, o zero space en inglés. El cero espacio, cuando tú acabas de hacer una indagación o varias indagaciones, te preguntamos, en una escala del 0 al 10, ¿qué tan válido es todavía para ti este problema después de la indagación? Uy, me voy a quedar sin chamba, qué miedo. Y en la gran mayoría de los casos, y esto es parte de la metodología, llegas a un 0. O sea, si tú me facilitas una indagación, Pablo, de me voy a quedar sin chamba,
y al final de la indagación me preguntas, en una escala del 0 a 10, ¿qué tan válido es todavía para ti que te vas a quedar sin chamba? Yo te digo 0. ¿Por qué? Porque no sé, y si me quedo sin chamba, ya vi de todo lo que me pierdo. Entonces, no es un problema para mí, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que nosotros entrenamos a la gente que trabaja con nosotros a vivir cada vez más en ese espacio cero. ¿Cuáles son las características de este espacio cero? En el espacio cero no hay ansiedad, no hay proyección, no hay miedo. Hay claridad, hay entendimiento. Te sabes, te conoces, te entiendes, sabes, conoces y entiendes a los demás. Conectas con claridad. No tienes ruido proyectivo. No estás asumiendo cosas y viviendo en las historias que proyectas. Estás alineado, ¿no? Entonces, el futuro posible para mí en todo ser humano, y puedes usar la metodología que te funcione. Digo, nosotros desarrollamos Inquiry-Based Coaching porque después de 15 años de estar haciendo filosofía aplicada, descubrimos lo que para nosotros eran los mecanismos más eficientes para llegar a este espacio cero y vivir desde este espacio cero. Algunas personas entran a este espacio cero por otras metodologías, está perfecto. ¿Cómo empiezas a vivir de manera espontánea desde este espacio cero, cada vez más, sin salirte a tus miedos, sin salirte a tus proyecciones, es permaneciendo el mayor tiempo posible en este espacio? Así como te es extraordinariamente familiar el espacio de la angustia, la proyección, la ansiedad, porque es el espacio en el que hemos vivido la mayoría de nuestro tiempo, y es casa, bastante incómoda, pero es casa. Uh-huh. La invitación en el Instituto Innerlandés es moverte de casa, del espacio proyectivo, estresante, que no puedes realmente controlar, a un espacio de claridad, de entendimiento y de alineación para ti mismo. Y eso lo hacemos a través de la práctica. Y eso se alinea, digamos, o sea, también es similar a lo que llaman mindfulness o presencia plena o vivir en el presente o lo que el budismo ha enseñado y otras técnicas, incluso los ejercicios ignacianos, ¿no? En el cristianismo. Exacto. Muchas tradiciones tienen estos principios. Yo creo que son de los principios más universales, y como tú dices, se puede ver en el cristianismo, en el budismo, incluso en el sufismo, se puede ver en el taoísmo, se puede ver en el confucianismo. Y todas estas tradiciones, desde mi particular punto de vista, en algún momento, cuando aparecieron o en algún momento de su existencia, se volvieron portales, muy galáctico aquí, se volvieron portales muy eficientes para accesar ese espacio de alineación interior. Y por alguna razón, a veces o se llenaron de dogma, o se distrajeron, o entró la política, o la razón que sea, el portal como que dejó de funcionar, como que se perdió, ¿no? Entonces, a través de los años y dependiendo de la intensidad de la exploración humana, pues encuentras otros portales. Y la filosofía es uno de ellos. Y la filosofía aplicada es uno de ellos también. Y esta idea que sí, no es muy común, pero esta idea de la filosofía aplicada, pues es un resurgimiento que de hecho ha habido en varios círculos académicos como concepto. Fue retomado, por ejemplo, en City University en Nueva York por Lou Marinoff, que es un gran filósofo muy, muy renombrado, que estableció una asociación de filosofía aplicada. Y él fue el que empezó a promover en los 80s más o menos este concepto de salvar la filosofía, de rescatar la filosofía de los anales de la perdición intelectual, y convertirla en algo aplicable, ¿no? Entonces, sí, Inquiry-Based Coaching, o IBC, como le decimos en corto,
es una metodología de mindfulness, es una metodología de introspección que tiene influencias también del budismo tibetano, especialmente de la metodología Dzogchen y de la Advaita hindú, esta idea del espacio cero, del espacio de alineación, es un espacio, es una inspiración de esas corrientes, ¿no? Y bueno, y lo que estamos haciendo en el Instituto Innerland, pues es traerlo a la vida, aquí, al tú y yo, a mi bronca, tu bronca, la bronca del otro, quitarnos de todo el dogma de las tradiciones, quitarnos de lo más posible de lenguaje que ya no es un lenguaje que entendemos y realmente aterrizarlo a la vida cotidiana. Nosotros trabajamos en el Instituto Innerland con muchísimas empresas, hemos estado graduando coaches Tania empezó a graduar coaches desde hace 9 años. Tenemos coaches por todo el mundo, certificados por Innerland. Y sí, porque dice, sí, bueno, ¿y qué onda con esto del coach? Bueno, un coach Innerland, ¿qué hace? Un coach Innerland, primero que nada, ya se encargó de transformar su propia mente. O sea, no es alguien que viene aquí y te dice, tú deberías de hacer esto y esto y esto sin haberlo hecho. El entrenamiento, que son 2 años de entrenamiento, el entrenamiento te lleva a cuestionar y a transformar tus propias historias primero, ¿no? Y después te invita a convertirte en un facilitador de la metodología para los demás. Entonces, ¿qué quiere decir coach? Y por eso tenés mucha razón. ¿Qué coachea un coach Innerland o un coach IBC? Coachea específicamente la metodología a través de la cual cuestionas, identificas tus obstáculos, te alineas contigo mismo y vas más allá y lo aplicas. Una de las partes más importantes de la metodología, después de que hacemos la pregunta de qué te pierdes, qué no puedes ver, es qué aprendiste nuevo, que no habías visto antes de esta indagación. O sea, ¿dónde está la carnita de los tacos? Y segundo, ¿qué sigue en tu vida? ¿Cómo lo vas a aplicar esto que descubriste en tu vida? Y tenemos una manera de seguir con los compromisos de cómo se va a aplicar estas cosas que vas descubriendo tú en tu vida, poco a poco. Entonces es un coach como el de Rocky, que va corriendo junto a ti en la bicicleta. Más duro, más intenso. Sí, porque también la filosofía, como bien dices, sufrió del dogma, ¿no? De quién es una voz autorizada. Se volvió muy aburrido, ¿no? Yo me volvía loco, la verdad, con algunas materias de filosofía era de quererme arrancar los pocos pelos que me quedaban ya todavía en esas épocas, porque sí, era como, para mí era como un de esos pescaditos japoneses en una pecera, ¿no? Así como perdido en el espacio, porque que si el metaanálisis del ser en tal autor en el siglo XIV, vaya, el dolor es aquí y ahora. Sí, sí. La confusión es aquí y ahora, la desconexión es aquí y ahora. ¿Qué recursos tiene la filosofía? Que no sean de modelo de diagnóstico, que sean de modelo de exploración, que me inviten a examinar mi vida, como bien decía Sócrates. ¿Qué metodologías hay? Los peripatéticos, fantásticos filósofos griegos, salían al jardín a caminar. La peripatetia era un filosofar andando, ¿no? Cuando sales a caminar a la calle, te vas a dar una vueltecita, notas, si estás con alguien, cómo empiezas a platicar, ¿no? Cómo está vivo. Entonces, sí, eso es muy importante. Y bueno, pues, mira, en los círculos más de filosofía
más moderna, pues se fueron mucho por la filosofía de lenguajes, fueron mucho por la filosofía matemática, la lógica matemática, etcétera, etcétera. Justo también porque había todo este espacio como que sentía que no se podía palpar, ¿no? Pero ahora hay pues un movimiento muy interesante de filósofos que realmente quieren llevar la filosofía aplicada y quieren hacer consultoría filosófica, que quieren hacer, en inglés le llaman philosophical counseling, por ejemplo, counseling filosófico. Y nosotros nos gusta hacer coaching filosófico. Y también porque escogimos coaching, también creo que tiene la ventaja de que pues, es algo que es familiar a la gente, ¿no? También sí, y es laico, ¿no? Laico, ya usado, ¿no? Soy un consultor filosófico aquí. ¿Qué es eso? Sí. Soy un terapeuta filosófico, caray. Ajá, sí. Sí, aunque sí se me antoja una terapia filosófica. A lo mejor ahorita que terminemos el programa me das mi terapia, Pedro. Y bueno, pues ya estamos cerca del final del programa porque el span de atención se hace corto conforme pasan los minutos. Para concluir, Pedro, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál sería una lectura sabrosa para estos o cualquier tiempo? Para aquellos de ustedes que lean inglés, les recomiendo mi libro. Ahí está. Se llama Curflexion. Se llama Living the Infinite Space of Being. Salió hace un par de añitos. Ahorita estamos escribiendo, Tania y yo, un libro que se llama Zero Space, The Power of Inquiry-Based Coaching, que es la explicación de toda la metodología que estamos usando. Leyendo, ahorita te voy a decir exactamente qué estoy leyendo, pero es más... Oye, Curflexion está disponible en Amazon, ¿lo pueden comprar en cualquier librería o Amazon, ¿dónde lo compran? etcétera. Estamos en el proceso de traducirlo al español. Pues aprovecha ahorita que estás encerrado. Exacto, en esas andamos, ¿no? ¿Cuál es el otro que acabo de leer que está buenísimo? ¿Y nace en inglés, Curflexion? ¿Lo escribiste de...? Sí, ya platicaremos en otro episodio, pero el nacimiento de Curflexion fue un proceso muy intenso, porque después de muchos años de estar practicando meditación y muchas metodologías muy del estilo, yo entré en una gran crisis, interna, porque estaba usando todas estas metodologías como un instrumento para tratarme de sentir mejor en vez de para descubrirme, para entenderme, ¿no? Uh-huh. Gran diferencia. Las quería usar como un mecanismo para transformarme en alguien que no era, en vez de descubrir quién era, ¿no? Entonces, a través de un gran momento de confusión en mi vida, de dolor, de incluso ataques de pánico, etcétera. Un día estaba yo en una sala de juntas, en el trabajo y vinieron todas estas sensaciones y un ataque de pánico y un día realmente fue un proceso de rendición completa a la experiencia, a lo que había enfrente, a lo que entendía que era yo, y a partir de ese momento todo empezó a caer en perspectiva. Entonces, Curflexion es básicamente un relato es como un primer, es como una introducción a cómo es que funciona la mente reactiva, qué mecanismos podemos usar para curar, iba yo a decir, sí, bueno, para resolver esta confusión, y algunas de las metodologías que en mi experiencia son muy poderosas y que yo usé para
para poder estar en un espacio de mucho más claridad y entendimiento. Entonces ahí está, para el que guste. Coolflexion. También, si ¿Pero quieren, qué significa coolflexion? ¿Tú te inventaste la palabra o soy un ignorante un y nunca poquito había escuchado inventadita, coolflexion? sí. Coolflexion es una reflexión curva. Ah, ok. Cuando entras tú en un elevador, es una reflexión reflejada, ¿no? Cuando entras en un elevador y hay Dos dos espejos. espejos, Ajá. se ve hasta el infinito, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero el punto es que es el espejo reflejando al espejo. Entonces, la naturaleza del espejo se refleja con la naturaleza del espejo. Si cambias espejo por tu propia naturaleza se refleja con tu propia naturaleza. Y en el instante en que tienes este reconocimiento, se acaba la historia de proyección. Cuando finalmente te puedes ver a ti mismo directo, sin querer ser distinto en lo más mínimo, sin tener una historia proyectada de ti, sin tener un hijo, pero deberías, o te falta, no estás, si tú te puedes ver reflejado a ti mismo y recibirte, rendirte a quien eres, sin una historia de proyección, se acaba el sufrimiento, se acaba la separación, se acaba la distracción, te vuelves uno contigo mismo, ¿no? Entonces, Coolflexion es una reflexión curva y si lo llevas más allá, imagínate un espejo que es un círculo, por eso es un círculo en espejo. Entonces, imagínate, si estás adentro de un elevador y ves el espacio infinito para un lado y para el otro, ahora imagínate que es un espejo que se está reflejando 360 grados. Es una completa, o sea, no hay un espacio en donde no se refleje a sí mismo. ¿Me explico? Sí. Cuando estás adentro de un elevador te empiezas a hacer para un ladito y como que se pierde, o ves al techo y ya no ves el reflejo. Pero si estás en una esfera que es todo un espejo, imagínate estar en una esfera que es todo un espejo. Todo se refleja con todo, ¿no? Entonces, este nivel de aceptación de ti mismo, en donde te reflejas y te ves y te recibes 100%, sin negociar, sin manipular, sin proyectar, sin esperar nada, absolutamente nada distinto más que lo que eres, ahí naces. Ahí es donde germinas. ¿Me explicó? De ahí nace tu oferta al mundo. No de crear una historia paralela de Pablo Zacarías, de qué debería de ser la mejor versión de Pablo Zacarías. Y entonces por eso tiene que hacer esto y lo otro y forzarse a ser mejor y más allá y esto y lo otro. Pablo Zacarías nace cuando se ve a sí mismo y se ve completo, se recibe completo. Entonces germinamos, porque es entonces cuando ese regalo que cada uno de nosotros traemos puede crecer. Ese regalo que cada uno de nosotros traemos generalmente no lo dejamos crecer porque estamos añadiéndole historias encima de nuestra proyección de lo que deberíamos ser, no ser, lo que debería ser mi pareja, no ser, mis hijos, no ser, el trabajo, no ser, la lana, el esto, el otro, pum, pum, pum. Entonces, asfixiamos la esencia de quién somos, ¿no? ¿Qué hace IBC? ¿Qué hace Inquiry Based Coaching? Limpia capa, limpia capa, limpia, 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 limpia capa, limpia capa, hasta que te encuentras contigo mismo. Y en ese reconocimiento te engendras, germinas y después creces. No tienes que crecer antes de germinar. Hoy el mundo está diseñado para forzarnos a crecer antes de esa germinación. Primero germinas y después creces. Y te vas a dar cuenta, Pablo Zacarías, que y toda nuestra audiencia, que el crecimiento después de germinar es automático, como germina un árbol. No tienes que hacer esfuerzo, no tienes que convertirte en el super Pedro, en el super no sé qué, se da de manera natural. Entonces la invitación, hablando de futuros posibles, es a ese autorreconocimiento, a esa germinación de tu ser en ti, para que de manera natural lo que tienes que ofrecer
salga al mundo sin tener que estar llevando un plan y queriendo manipular y venderlo y gente y tratar y que entiendan y que cómo, simplemente ofreciendo genes. Entonces, futuros posibles, 1, autoalineación, autorreconocimiento, claridad. Y si quieren conocer más de IBC, visítenos en nuestro website innerland.com, INNERLAND.com, y ahí estamos también en los Instachats y en los Instagrams y en todas esas cosas fabulosas. Muy bien, Pedro. Pues muchas gracias por platicar con nosotros, llevarnos a estos mundos posibles, dejándonos la tarea de germinar, de limpiar nuestro terreno, de germinar, de entrar en contacto con esas semillas sin miedo, porque hay una parte también fuerte de este autoconocimiento. Hay quien es más propenso a echarse estos clavados y hay quien es completamente reacio a la exploración. Entonces, pues creo que nos dejas con una gran invitación. Pedro Cortina, doctor, maestro, coach, entrenador. Gracias Gracias, Pablo, amigo. Con mucho por gusto. estar aquí. Gracias por tenerme en tu programa y cuando gustes. Gracias a todos, gracias Pedro, y gracias a todos los que escucharon este episodio de Llegó el Futuro. Conversaciones sobre mundos posibles. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídate, Pedro. Igual.